la historia. Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este martes 26 de agosto del año 2025. Y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami, por HD2. Usted también nos puede ver a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos. Usted nos puede ver en su celular, en su tableta, su computadora, el Smart TV. Solo tiene que suscribirse al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy, 26 de agosto, es el día de Santa Teresa de Jornet, San Alejandro de Bérgamo, San Anastasio Batanero. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna creciente en Libra, luna de paz, armonía, luna de equilibrio, luna de reconciliaciones, luna en la que se puede llegar a un acuerdo en el que todas las partes sean beneficiadas. Es también la luna de las reconciliaciones en todos los aspectos posibles. De manera pues que tenemos a la luna creciendo en Libra, el sol está en Virgo este martes 26 de agosto del 2025. El 26 de agosto de 1789, en el marco de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El 26 de agosto de 1910 nació Teresa de Calcuta, monja católica de origen albanés naturalizada india, fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta. Falleció en 1997 a los 87 años y en el 79 recibió el Premio Nobel de la Paz. El 26 de agosto de 1914 nació el gran escritor argentino Julio Cortázar. Falleció en el año 84 a los 69 años. El 26 de agosto de 1920 se adopta en Estados Unidos la 19ª enmienda de la Constitución y las mujeres ganan por fin el derecho al voto. El 26 de agosto de 1936 en Londres, la BBC realiza la primera transmisión mundial de televisión. 26 de agosto de 1946, Estados Unidos acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte Penal Internacional, que dejará de aceptar en el año 86 al ser condenado a Estados Unidos por el caso Nicaragua contra los Contra, el caso de los Contra en Nicaragua. El 26 de agosto de 1974 murió Charles Lindbergh, el famoso aviador estadounidense, el primero que realizó el vuelo en solitario, sin escalas, cruzando el océano. Esto fue en 1927 en el pequeño avioncito, el Spirit of St. Louis, desde Nueva York a París. 33 horas y media estuvo volando. Su hijo fue secuestrado en 1932 y nunca apareció. Falleció de 72 años. El 26 de agosto de 1978 es elegido Juan Pablo I, el Papa número 263 de la Iglesia Católica. Fallecerá apenas un mes después. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Toronto con el doctor Ángel Álvarez, doctor en Ciencias Políticas. Con él vamos a analizar los escenarios políticos, las expectativas en el caso venezolano, la manipulación de informaciones. En Ginebra vamos a conversar con la internacionalista María Alejandra Aristigueta. Con ella vamos a analizar lo que está planteado en el cuadro internacional con estas flotas que empiezan a navegar hacia Venezuela. ¿Cuáles son las alianzas que se están planteando para combatir el narcotráfico en el Caribe? Después vamos a conversar con Hernán Zin, reportero de guerra, director de la película Nacido en Gaza. Con él vamos a tocar lo que está ocurriendo en Gaza, la última ofensiva contra el hospital donde fallecieron 20 personas, 5 de ellas periodistas. Él está en Madrid. Luego aquí en Miami vamos a conversar con el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político. Con él vamos a abordar el tema de la militarización de las ciudades planteada por el presidente Donald Trump, ciudades gobernadas por alcaldes demócratas. Después vamos a conversar en nuestro foro
Con el foro lo vamos a dedicar a las brechas digitales en Venezuela y en América Latina, los accesos a Internet y demás. ¿En qué condiciones está Venezuela realmente? ¿De qué manera puede estar realmente informado el venezolano hoy por hoy? Esto lo vamos a tocar con Andrés Aspurua. Él es especialista en temas de censura en Internet. Y también con Alicia Castillo, vicepresidenta de Internet Society Venezuela. Después aquí en Miami vamos a conversar con el doctor Eduardo Gamarra, profesor en Florida International University. El balance de la reunión entre el presidente Trump y el líder de Corea del Sur. Y vamos a cerrar en Panamá con el abogado y diplomático panameño Fernando Berguido, el autor de este libro, El colapso de Panamá, la historia de la invasión y el fin de la dictadura. Básicamente hay una pregunta: ¿se puede comparar lo que fue la invasión de Panamá en 1989 con lo que puede eventualmente ocurrir en Venezuela en el año 2025? Ese, pues, el programa que te hemos preparado para el día de hoy, 26 de agosto del año 2025. Y a las 9:06 vamos entonces con las noticias más importantes de este día. Estados Unidos ordenó el envío de buques adicionales al sur del Caribe como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericano. El USS Lake Erie, un crucero con misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, llegarán a la región a principios de la próxima semana, según dijeron las fuentes que pidieron permanecer en el anonimato. En una nueva rueda de prensa para negar que en Venezuela funcione un cartel de narcotráfico, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, anunció el despliegue de 15,000 efectivos militares en la frontera de Venezuela con Colombia para, según indicó, reforzar la seguridad en la región limítrofe y combatir el paso de estupefacientes. El segundo al mando del chavismo vinculó nuevamente a la líder opositora María Corina Machado con presuntos planes de violencia y conspiración en el país, y dijo también que la exparlamentaria es la que mantiene vínculos con el narcotráfico internacional. El cártel de Jalisco de México tiene contacto con María Corina Machado, no con el gobierno. Los narcotraficantes colombianos y paramilitares tienen contactos con ella a través de Álvaro Uribe y de Iván Duque. Cita textual para Diosdado Cabello. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a crear unidades especiales de la Guardia Nacional en los 50 estados y en el Distrito de Columbia para que puedan intervenir en asuntos civiles relacionados con la aplicación de la ley, según informó The New York Times. Esta iniciativa de Trump intensifica aún más su militarización sin precedentes de Washington, D.C. y el despliegue previo de marines estadounidenses y soldados de la Guardia Nacional en California, en la ciudad de Los Ángeles. El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, declaró, cito, "Se trata de que Donald Trump busca cualquier justificación para desplegar el ejército en una ciudad demócrata, en un estado demócrata, para intentar intimidar a sus rivales políticos. Trump está buscando maneras de sentar las bases para eludir nuestra democracia, militarizar nuestras ciudades y anular las elecciones." Fin de la cita. El presidente Trump firmó también órdenes que encargan al Departamento de Justicia investigar casos de quema de banderas que requieren que el secretario de Defensa aumente el entrenamiento para las unidades de la Guardia Nacional y que amenazan con revocar la financiación federal a los gobiernos locales y estatales que ofrecen fianzas sin efectivo. Anoche el presidente Donald Trump planteó despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en una marcada escalada en su lucha por ejercer un mayor control sobre lo que durante mucho tiempo se ha considerado una institución independiente de la política cotidiana. Trump declaró en una carta publicada en su plataforma Truth Social que despide a la señora Cook debido a las acusaciones de fraude hipotecario. Bill Pulte, designado por Trump para la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, hizo las acusaciones la semana pasada. La fiscal general Pam Bondi dio ayer un ultimátum extremo a un inmigrante que ha recibido todo el peso del Estado contra él.
declararse culpable de cargos falsos y ser deportado a un destino cercano a su país de origen, con una baja tasa de criminalidad, Costa Rica, o negar los cargos y ser trasladado a Uganda con cero vínculos, a más de 11.200 kilómetros de su esposa y su hijo. En esa posición se encontraba ayer Kilmar Ábrego García. Agentes del ICE detuvieron al padre de 30 años, residente de Maryland, semanas después de ser deportado injustamente a El Salvador. Minutos después de entregarse al ICE, sus abogados presentaron una nueva demanda instando a un juez a ralentizar el proceso de deportación para que realmente tuviera la oportunidad de luchar contra la deportación. Y un juez de Maryland accedió a su petición antes de entregarse al ICE ayer. Kilmar Ábrego García dijo: Dios está con nosotros y traerá justicia a quienes sufren injusticias. Fin de la cita. El presidente Donald Trump recibió a Lee Jae-myung, el nuevo presidente de Corea del Sur, en la Casa Blanca. Esto después de que amenazara en redes sociales con no hacer negocios con Seúl debido a lo que él denominó una purga o revolución en Corea del Sur. Esto en referencia a las redadas en iglesias y en una base militar estadounidense por parte del nuevo gobierno surcoreano. Los líderes de Estados Unidos y Corea del Sur acordaron aumentar la cooperación en materia de Corea del Norte, construcción naval y seguridad, incluso mientras persisten las tensiones comerciales. El presidente surcoreano Lee Jae-myung sobrevivió a su primera reunión en la oficina oval, elogiando a Trump y a la economía estadounidense. Lee, quien en su campaña promovió una mayor interacción con Corea del Norte, también elogió a Trump por sus propuestas diplomáticas, a Pyongyang. Trump, por su parte, elogió su buena relación con el líder norcoreano Kim Jong-un y manifestó su disposición a reunirse con él nuevamente. Sin embargo, según informes, el régimen ha rechazado la iniciativa de Washington. 2 ataques israelíes contra un hospital de Gaza mataron al menos a 20 personas en el día de ayer, incluidos 5 periodistas, en lo que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó de trágico accidente. Su declaración marcó una inusual muestra de arrepentimiento tras uno de los ataques israelíes más mortíferos contra hospitales y periodistas durante la guerra en Gaza. Si bien Israel afirmó que no ataca periodistas como tales, el país ha defendido previamente los ataques contra instalaciones médicas, alegando que son utilizadas por Hamás, acusaciones que el grupo niega. Los ataques se producen mientras Israel bombardea la ciudad de Gaza antes de una ofensiva planeada allí. La antigua capital de Hamás se ha convertido en una ciudad del miedo, según escribió Der Spiegel. Sus exhaustos residentes no saben a dónde ir. Cita textual. El Departamento de Supervisión de la Cámara de Representantes cita a declarar al patrimonio de Epstein, incluyendo cualquier lista de clientes. El representante James Comer también solicitó cualquier documento o registro que pudiera interpretarse razonablemente como una posible lista de clientes involucrados en actividades sexuales, actos sexuales o tráfico sexual, facilitadas por Epstein. El comité, entre otros materiales, solicitó a los abogados de Epstein la presentación de un libro de cumpleaños encuadernado en cuero que su expareja, Ghislaine Maxwell, compiló para el 50 cumpleaños de su socio Maxwell. Supuestamente le regaló el libro a Epstein, el cual, dicen, contenía una colección de mensajes dirigidos a Epstein por amigos de alto perfil. Elon Musk, el propietario de la plataforma de redes sociales X y de la firma de inteligencia artificial xAI, acusó a Apple OpenAI en una demanda ante el Tribunal Federal de Fort Worth, en Texas, de favorecer injustamente la aplicación de inteligencia artificial en los iPhones y obstaculizar la competencia de otros creadores de chatbots. El multimillonario fundador y ex asesor de la Casa Blanca de Donald Trump afirma que Apple impide que nadie más que OpenAI alcance la cima de las listas de la app. Un codiciado foco global para los desarrolladores de aplicaciones. Un residente de Maryland que viajó a El Salvador fue diagnosticado con
gusano barrenador del Nuevo Mundo. El primer caso reportado en Estados Unidos relacionado con un viaje a un país con un brote vigente. El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una mosca que pone sus huevos en heridas abiertas y aberturas del cuerpo. El parásito se encuentra típicamente en Sudamérica y en el Caribe. El nombre de su especie en latín significa devorador de hombres. Fin de la cita. Y a las 9:15 de la mañana vamos con nuestro editorial de hoy. Les quiero contar algo que me ocurrió en el día de ayer. Dos encuentros casuales con dos damas venezolanas. Dos mujeres en sus 50 años aproximadamente, en circunstancias muy distintas. El primer encuentro ocurrió en el lobby de un edificio de residencias. Ella vestía con un uniforme de enfermera y estaba encargada de un coche con un bebé de 1 año. Evidentemente trabaja como nana del bebé. Esperando el ascensor estaba un ciudadano, también venezolano, digamos de unos 60 años, panzón, con bermudas, que hablaba muy alto por teléfono. Llevaba una bolsa de mercado. Evidentemente estaba haciendo un delivery. Cuando el hombre salió del ascensor, la mujer, sin dilación, me preguntó: ¿qué opina usted? ¿De qué?, le pregunté. De los barcos, de la invasión. Yo le dije: yo creo que no va a pasar nada. No puede ser, ¿no? Se desconchinfla y me dice con pesar: y yo que estaba tan ilusionada con la invasión. En horas de la tarde fui a una cervecería aquí en Doral a ver una inmersión en video realizada por un joven japonés. El joven fue a Venezuela y estuvo varios meses con una de estas cámaras que graban todo en 360 grados. El joven recorrió toda Venezuela, pero no la Venezuela turística, no la Venezuela de los Roques o la Venezuela de los grandes páramos. No, él fue a las barriadas a compartir con los venezolanos. La experiencia resulta extraordinaria. Con la notoria excepción de Valentina Quintero, no hay nadie de clase media que haya conversado con él. Conversó con la gente, con los venezolanos que no tienen agua, que viven en penurias, que no les alcanza el dinero, que sufren aquí y allá, pero que se las arreglan cotidianamente para enfrentar la vida con buen humor, con esperanza, haciendo de tripas corazón. Estremece de verdad, porque, por ejemplo, para alguien como yo, que tiene 8 años fuera de Venezuela y que no puede ir, sentirte muy en vivo, envuelto por la venezolanidad, montado de parrillero en una moto, en un mototaxi, en el tráfico de la autopista del Este, pues es una situación que sin duda impacta. Un hombre con una polarcita en la mano cantaba la famosa canción de Venezuela en una calle de Petare, desafinado, pero con mucha emoción, con mucha alegría, con mucha fe. Confieso que me impactó el documental en cuestión hecho por este japonés de apellido Noa. Al terminar me quito la máscara esta, el lente, y me aborda una pareja, una familia que estaba celebrando en la cervecería. Saludo y una señora se me acerca y me dice: ¿qué opina usted? ¿De qué, señora? De la invasión. Le digo lo mismo, yo creo que no va a pasar nada. Pero ¿cómo va a decir usted eso si ya hasta Francia envió un submarino nuclear para proteger la isla de Guadalupe? Señora, lamentablemente yo no soy experto militar, yo soy solo periodista. Es evidente que en este lado del mundo hay ilusión con esa supuesta invasión. No sé cómo se ve, cómo se siente eso allá. No sé cómo lo sentiría el que cantó desafinada pero muy emocionadamente Venezuela. Es una pena
no tener respuestas, solo preguntas. Son las 9:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista en Conexión. Son las 9:23 de la mañana. Antes de entrar de lleno en el tema, veamos este titular. Trump dobla la presencia militar de los tratando de pelear, de combatir el narcotráfico ante el indiciado Nicolás Maduro. Esto es en la Casa Blanca de White House, dice allí Washington. ¿Se fijan ustedes quiénes son los que le acompañan? Son el fiscal general, el secretario de Seguridad Nacional, el secretario de Defensa, el jefe de Estado Mayor Conjunto. Sí, pero no es Pete Hegseth, no es la señora Pam Bondi. ¿Quiénes son? Oh, los execrados William Barr, Mark Esset, el general Milley. ¿Puede usted ver la fecha? 1 de abril 2020. No es nuevo que se envíen tropas, flota, a las playas frente a Venezuela. Ya se intentó 5 años atrás. Vamos ahora a Toronto. Allí está el doctor Ángel Álvarez. Ángel, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel, ¿cómo estás? Bien, un poco preocupado porque, como decía en el comentario editorial, hay muchísimas preguntas para las que no parece haber respuesta. Y yo no sé cómo funciona el ánimo en este momento en Venezuela, donde tenemos un país, una población que pareciera estar anímicamente extenuada. Pero lo que sí pareciera es que aquí fuera, en estos lados, en el sur de Florida, a lo mejor también en Canadá, en Europa, donde hay de toda esta diáspora, hay una ilusión con una supuesta invasión que parece que llegaría a Venezuela y nos libraría de esa terrible dictadura. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Está ocurriendo exactamente lo que dijiste, una ilusión. Es decir, esto es una etapa más de un ciclo que deberíamos haber estado acostumbrados ya desde hace tiempo, porque no es nuevo, especialmente no es nuevo después del 2019. Pero incluso podríamos ir más atrás y ver también el mismo ciclo de levantamiento de ilusiones por parte de la dirigencia opositora venezolana de turno, que han sido varios ya los dirigentes, que son confesamente impotentes para cambiar de régimen político, pero no pueden plantearse en el corto plazo ninguna otra estrategia, al parecer, porque cualquier otra estrategia que se propongan los destruye políticamente. Entonces están en esa dinámica diabólica entre tratar de hacer algo que no logran hacer porque no tienen los recursos como hacerlo, no pueden hacerlo por sus propios Ujú. medios. Intentan buscar el apoyo de los Estados Unidos y otros países para hacerlo, pero si fuesen, bueno, yo creo que son muy serios, pero si el público fuese más serio, diría, ¿y a cuenta de qué esos otros países van a hacer lo que estos dirigentes políticos y sus bases no logran hacer? Y no lo logran hacer porque no tienen los medios de Ya, violencia para hacerlo. pero Así de dijiste, simple. Y esta es sí, una etapa más de este ciclo. dice que los destruye políticamente, le tienen miedo a que les destruya Claro, políticamente. ¿Por qué? claro, porque si dicen explícitamente de entrada, mire, no podemos, no lo vamos a hacer. Yo creo que el caso más cercano a eso fue Capriles en el 2013, que dijo, sí, bueno, ganamos y vamos a intentar demostrarlo por la vía que podamos entre el Tribunal Supremo de Justicia, y trató de buscar las actas, cosa que no se consiguió del todo, Ujú. e introdujo una demanda, la cual fue rechazada por el propio tribunal. Si te metes por esa vía, la gente te dice cobarde, eres un traidor, no tienes, pactaste con el gobierno, etcétera. ¿Y qué Si te opciones? metes por la otra vía, perdón.
Perdón, no, termina la idea, por favor. No, si te metes por otra vía, como la salida, como Guaidó y su gobierno interino y la entrada de la ayuda humanitaria como fuese y todas las opciones están sobre la mesa, bueno, tienes un mayor tiempo a ver si ocurre algo que tú no puedes controlar, ¿no? Yo siempre recuerdo en estas circunstancias un diálogo terrible de una obra de teatro de José Ignacio Cabrujas, que justamente se basa en el personaje que está de moda ahorita en Venezuela, el Cabito. Ajá. Castro está hablando allí con su ministro de Relaciones Exteriores, vienen los europeos y los gringos a conversar con él, y entonces Castro le dice al ministro, siéntese allí y ponga cara de que usted puede hacer algo, a ver qué sale. A ver, estábamos conversando y Flor Alicia puso en pantalla el anuncio, la nota de prensa. Ponla, repítela por favor. Trump redobla la presencia militar en el Caribe contra el indiciado Nicolás Maduro. Abril 1, 2020. Es decir, no es nueva la presencia militar por orden No, de de Donald Trump para de combatir Trump. al narcotraficante Nicolás Maduro, Mm, ¿verdad? ujú, ¿Qué pasó en ujú. el 2020 y qué puede pasar ahora entonces, Ángel? Bueno, va a pasar lo que siempre ha ocurrido cuando los Estados Unidos ha hecho esto. Pues 2020 no fue la primera vez, antes lo ha hecho también. Los Estados Unidos tienen dos aproximaciones que ha impuesto en la agenda de las políticas de drogas, tema que por razones que no voy a entrar conozco con relativa propiedad. La política de droga en los Estados Unidos tiene dos brazos, el brazo de lo que llaman reducción de la demanda y el brazo que llaman reducción de la oferta. Mm, En el brazo de reducción de la oferta, básicamente lo que hacen es operativos policiales, y a veces esos operativos policiales son gigantescos, a veces no son solamente de la DEA o del FBI. Si son en el territorio americano, ya dentro de los Estados Unidos es principalmente el FBI o las policías de los estados. Y si es en aguas territoriales, en las fronteras, etcétera, o en otros países incluso es la DEA, pero generalmente a veces también se hacen estos actos de tratar de reducir la entrada de sustancias prohibidas a los Estados sí. Unidos mediante la intervención de los militares. Pero esto no dura, porque esto es sumamente costoso para reducir el consumo de sustancias. Eso siempre se Mm, reduce en incautaciones. Ya se produjo una incautación importante en la Florida justamente, no por producto, no por estos buques que están supuestamente cerca a las aguas venezolanas, sino más bien en territorio americano. En el Everglades se confiscó una cifra récord de drogas, creo que fue ayer o anteayer, y algo así puede seguir sucediendo. Es decir, se pueden seguir mm. confiscando barcos, se pueden detectar submarinos, porque hay gente que dice, pero es que un submarino, ¿qué va a hacer confiscando drogas? Bueno, es que la droga se trafica por submarinos también, También. por Ahora, muchos medios, ¿no? ahora yendo al terreno político. Hablaste de la dirigencia opositora que está a la cabeza en este momento. Léase María Corina Machado, que está en la Ujú. clandestinidad desde ya hace más de un año, ¿verdad? ¿Qué puede hacer Ujú. ella en este contexto, en estas circunstancias, Ángel? Yo creo que no puede hacer más de lo que ella está haciendo. Es decir, ella la han perseguido de todos los medios posibles, su estructura política, la que montó para ganar primero las primarias y luego ayudar a ganar la campaña presidencial, está prácticamente desmantelada o destruida. Ella misma los llamó a la clandestinidad. Uno no sabe exactamente qué es lo que significa que pasen a la clandestinidad, pero básicamente clandestinidad significa actuar escondido, ¿no? O sea, que no Mm, sepan quién eres tú ni qué haces, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace una fuerza en la clandestinidad? Bueno, diversas cosas, ¿no? Hay una clandestinidad activa que pasa acciones, digamos, de fuerza.
casi militares o militares. No sé si es eso lo que van a hacer, no creo, pero no tienen los medios para hacerlo, ni el entrenamiento, ni la cantidad de gente. Hay otra clandestinidad que es más bien política, que trata de infiltrar a las fuerzas del gobierno. No sé si tampoco es eso lo que harán, pero en todo caso está haciendo lo que puede hacer, porque lo que puede hacer no es, o sea, lo que poder en términos de poder político lograría hacer en el mediano plazo, no es derrocar a Maduro, porque no tienen Ujú. los medios de fuerza para hacerlo. Como última pregunta, se insiste mucho en una eventual fractura interna de lo que ustedes, los politólogos, llaman la coalición gobernante. ¿Eso es cierto? No, no, yo no veo evidencias de eso. Hay diferencias siempre, pero es que justamente por eso es una coalición y no un partido unificado. Ujú. Es decir, con Chávez no se trataba tanto de una coalición, sino de una relación vertical. Ya, Chávez ya. tenía una autoridad suprema sobre el resto de todos los dirigentes. Chávez no era ni siquiera un primus inter pares, era un príncipe, pues si los demás Exacto. eran sus Ujú. subordinados. Esta sí es una relación en la cual hay un primus inter pares, es decir, Maduro es el principal, pero Ujú. no es el príncipe, es decir, hay otros condes, marqueses y duques a su alrededor, compitiendo con él y llegando a acuerdos. Entonces hay tensiones, evidentemente, siempre en una corte de ese tipo hay tensiones, pero eso no significa que haya claras fracturas. Se ve, más bien, que logran todavía llegar a acuerdos por una parte, y cuando no logran acuerdos con un disidente importante, se nota que el gobierno tiene las posibilidades de reprimir brutalmente y excluir de la política, mediante la represión, a aquellos disidentes que no se mantengan dentro de la coalición. Entonces yo no veo Ya, que haya una ruptura de la coalición. para cerrar, no puede ser que uno diga, caramba, ha pasado más de un cuarto de siglo, me cruzo de brazos y me resigno. ¿Qué puede ocurrir para romper esa hegemonía de la dictadura venezolana? César, es como que si le preguntaras a un sismógrafo, a un Ujú. sismólogo, perdón, o a un vulcanólogo, ¿qué puedo hacer para que se produzca el terremoto o no se produzca el terremoto? Nada. No hay forma de que, al menos desde mi campo de la ciencia política, se pueda decir qué se puede hacer. No hay manera. Esas cosas ocurren como ocurre que llega un huracán, ocurre que llega un terremoto, Mm. que pasa un terremoto o que estalla un volcán, y no hay forma de predecirla, ¿no? Y cuando ocurren tampoco hay formas de evitarla. Ahora, llama la atención que en todo este contexto hay mucha voluntad en el venezolano del común. Claro, puedes decirme exactamente, quizás ese sea su inconveniente, que lo está dejando todo al voluntarismo, pero esa voluntad, ¿qué puede hacer? Mira, yo no estoy seguro de que en Venezuela haya esa voluntad. Yo creo que hay venezolanos que están en su Ujú. lucha cotidiana. Desde el punto de vista individual, hay gente tratando de resolver su vida. Desde el punto de vista colectivo, hay ciertos niveles de organización para la reivindicación, para el bienestar. Pero yo creo que los venezolanos, tal vez me equivoco porque hace Ujú. mucho tiempo que no estoy en Venezuela, como tú, la información que uno recibe de Venezuela es muy limitada. La mayor parte de mis fuentes son de personas que, como tú y yo, estamos en el exterior. Sí, sí. Pero la percepción, con todas esas limitaciones que te estoy diciendo, que yo tengo, perdón, es que eh, no hay en Venezuela una apuesta a una gran acción Mm. social revolucionaria. Es decir, Ya. yo no he visto nunca en Colombia, Ujú. perdón, en Venezuela, algo parecido de lo que, por ejemplo, ocurrió en Colombia después del asesinato de Manuel Eliezer Gaitán, que fue una sociedad que Mm. decidió armarse contra el gobierno. Ya, Eso no, ya. no lo veo en Venezuela. Ángel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, dices. El doctor Ángel Álvarez, politólogo desde la ciudad de Toronto. Y vamos entonces
Al otro lado del océano vamos a Suiza, a la bella ciudad de Ginebra, donde está la doctora María Alejandra Aristigueta, internacionalista. María Alejandra, muy buenos días, muy buenas tardes allá, al otro lado del océano. Hola César, buenas tardes, buenos días para ti, ¿cómo estás? Muy contento de que me hayas atendido en esta mañana. Fíjate, comenté en el editorial el encuentro casual que tuve ayer con dos mujeres venezolanas, ambas muy ilusionadas con la eventual invasión que puede venir por esa flota que está en el Caribe. La segunda señora, por lo visto, estaba muy enterada. Cuando yo le digo, yo no creo que vaya a pasar esa invasión, ella me dice, pero si hasta Francia ha enviado ya un submarino nuclear para proteger a la isla de Guadalupe. Como internacionalista desde Europa, ¿qué es lo que se está viendo realmente? ¿Cuál es el mapa que tienes ante ti, María Alejandra? César, es muy importante este programa que estás haciendo porque es muy importante que la gente se informe adecuadamente. Yo tengo bueno, desde Europa no se ve mucho, salvo la izquierda, yo casi siempre digo la izquierda pagada, la izquierda que es solidaria, que automáticamente empiezan a pedir la defensa del pueblo de Venezuela y que Estados Unidos está atropellando, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, nadie está hablando sobre el tema porque el tema realmente no tiene esa relevancia, ese nivel de importancia que puede tener Ucrania o que puede tener lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Entonces, esto es algo muy regional. Al mismo tiempo, creo que además está muy circunscrito al tema del narcotráfico. Es Mm. verdad que en el pasado hay evidencias y han habido acciones de parte de Estados Unidos que deponen a algún presidente, como fue el caso de Panamá, pero las diferencias están allí y basta con googlear o preguntarle al ChatGPT o investigar un poquito y se van a aparecer las evidencias en cuanto al número y en cuanto a la manera como se llevaron las cosas. Yo pienso que aquí lo más importante que tenemos que nosotros mantener como presente es que de lo que se trata es de una operación fundamentalmente para eh, atender un problema que es un problema para Estados Unidos, que es el tema del Mm. narcotráfico. No es un tema de no van a venir a liberarnos, no van a bajar a desembarcar los marines, no va a haber, Estados Unidos no va a venir a hacerle la tarea a Venezuela, porque eso no está dentro de las prioridades de las prioridades de la política exterior norteamericana. El narcotráfico sí está Sí. dentro de sus prioridades y ha sido una promesa de campaña interna. Esta señora que me aborda ayer y me habla eh, con entusiasmo del submarino francés para proteger a la isla de Guadalupe, que no está tan, no es que está tan cerquita. Exacto, Al está lado allá de arriba. eso, quiero mencionar, por ejemplo, el caso de la primera ministra del Trinidad y Tobago, Camia Persad Bissessar, quien ha dicho ya de una manera militante que ante cualquier agresión frente a Guyana, ellos están del lado de Guyana. Este tipo de lenguaje, ¿a dónde conduce? Porque con la misma, al otro lado, ¿verdad? En la otra frontera venezolana, tienes ya que el señor Gustavo Petro habla de la defensa de la soberanía venezolana. Por favor, María Alejandra, me gustaría tu opinión en estos dos casos fronterizos. Sí, tenemos como una especie de grupos que están tomando partido, ¿no? Por un lado, pues tienes Sí. Cuba, México, Nicaragua, los aliados de siempre Ujú. del régimen que están allí de una vez mostrando su solidaridad. Petro acusando, diciendo que los narcotraficantes son europeos y están en otra parte, etcétera. Pero bueno, yo esto lo ligaría mucho al tema del memorándum de entendimiento binacional y ese corredor que se estaba creando o se está creando entre los dos países, ¿no? O sea, yo eso no lo desligo y por eso veo que para él es importante defender esto, más allá de que está defendiendo a su compadre Maduro. Ujú. Eh, Brasil ha tenido una posición bastante ambigua, o sea, yo diría cautelosa, ¿no? Ujú. Eh, no reconocen a Maduro como presidente, al mismo tiempo, por supuesto, esto no les gusta, pero Brasil tiene un tema muy importante, un tema arancelario muy importante en negociación con Estados Unidos. Entonces tampoco se va a buscar un pleito más
con Estados Unidos cuando ya tiene el pleito de Bolsonaro andando, ¿no? Entonces, Ujú. hay que ver todo el contexto. Río Yo Revuelto, creo que sí, termina la idea, exactamente. perdón, termina la idea, por favor. Exactamente, ¿no? Entonces, tiene del otro lado, en cambio, a Guyana, que ha sido o sea, Guyana ha sido agredida en en los dos últimos años, cada vez que Maduro quiere desviar la atención de un proceso Ujú. electoral o que quiere hacer este proceso, este referéndum que hizo, etcétera, busca de alguna manera desestabilizar la región del lado oriental, del sur de Venezuela. Y esto además, yo siempre lo he visto como el tercer foco, ¿no? Se creó el primer foco en Ucrania, el segundo foco fue Israel, que fue originalmente atacado por Hamas, y entonces crearon un tercer foco en las Américas como para distraer la atención y dividir y separar, porque pues divide y vencerás. Entonces, Trinidad y Tobago, Guyana salió también diciendo que no iba a permitir Ujú. que fueran objeto de una nueva agresión, así fuera verbal, y también manifestaron su apoyo a Estados Unidos, y Trinidad y Tobago viene como a corroborar o a completar ese cuadro. ¿Qué vemos allí? Bueno, vemos que son países que están aliados a Estados Unidos, que tienen una... em, tiene una relación con Estados Unidos que va más allá del tema limítrofe con Venezuela, porque bueno, en el caso de Guyana, pues hay una cantidad de empresas petroleras operando en Guyana, hay intereses clarísimos, y en el caso de Trinidad y Tobago hay un interés particular de esta primera ministra de tener ese acercamiento con Estados Unidos y buscar de alguna manera también reforzar su posición, que también ha sido una posición, digamos que en la relación con Trinidad y Tobago, o a la inversa, la relación de Trinidad y Tobago con Venezuela ha sido motivo de mucho debate y de mucha fricción, sobre todo de mucha fricción con el tema de los migrantes, con el tema de esta cantidad de gente que trató de llegar a Trinidad y Tobago, y el tema del éxodo de los venezolanos termina siendo un problema para todos los vecinos y para toda la región. Entonces también está ahí presente. Ya. María Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A tu orden, César. Yo creo que esto es un tema muy vasto, y ojalá lo veamos avanzar más rápido que tarde. Por favor. Gracias, gracias de verdad. Ha sido una participación muy valiosa e importante. La doctora María Alejandra Aristigueta, internacionalista, nos habló desde la ciudad de Ginebra. Son las 9:46 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Leo, 5 periodistas murieron en el ataque contra un hospital en el sur de Gaza, incluyendo a un periodista independiente que trabajaba para The Associated Press, según informaron las autoridades sanitarias. Mariam Daga, de 33 años, periodista visual, trabajó como freelance para Associated Press durante la guerra, así como para otros medios. En la información que nos llega, el señor Netanyahu ha pedido disculpas, ha sido un terrible accidente, pero al menos 192 periodistas han sido asesinados en Gaza en los 22 meses de conflicto. Para tener una idea, en el conflicto en Ucrania, 18 periodistas han muerto desde que ocurrió la invasión. ¿Qué pasa en Gaza? Hernán Zin ha sido reportero de guerra, dirigió la película Nacido en Gaza, donde como reportero cubrió la ofensiva israelí que asoló a la franja en julio y agosto en el 2014, 11 años atrás. Prepara su próximo documental, Todos somos Gaza. Vamos a Madrid para conversar con él. Hernán, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atender nuestra invitación. ¿Me ha oído? Encantado, César. Gracias por recibirme. Hernán, Sí, perfectamente. Estamos congelados. sí, la imagen está congelada, pero por lo pronto... ¿Cierto? Ya, ahí ya estás en movimiento. Vamos a movernos, a ver si eso ayuda, César. No, claro que sí, ya te estás moviendo. Hernán, dada tu experiencia y conocimiento que tienes de Gaza, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido en estos días?
Bueno, en realidad ocurre esto, César, ya hace 2 años que ocurre, que no nos dejan entrar. Yo he estado en Gaza desde 2006, la primera gran ofensiva sobre la franja, escribí un libro yo sobre Gaza y he ido a todas, 2008, 2014, y esta vez no me dejan entrar, llevo 22 meses esperando, y esto vuelve muy vulnerables a nuestros compañeros gazatíes, pues nosotros somos una especie de escudo humano cuando estamos trabajando con ellos nos ayudan, nos llevan, nos guían, pero nosotros les servimos también de protección porque Israel no se da el lujo de matar a periodistas europeos o latinoamericanos. Ujú. Entonces, Israel, por primera vez en la historia de 30 años de reportero de guerra, no deja entrar y aprovecha este vacío para matar a los testigos del genocidio, ¿no? Es brutal. ¿Cómo es Gaza? Quiero valerme de tu experiencia, porque leemos, lejos del Medio Oriente, Gaza, Gaza, ¿cómo es? ¿Cómo se vive? ¿De qué tamaño es Gaza? ¿Qué ocurre allí? Me encanta la pregunta porque es muy buena. Gaza son 200 kilómetros cuadrados, se recorre en una hora de punta a punta, es el lugar más sobrepoblado del mundo. Desde Jerusalén se tardan 40 minutos en ir y Jerusalén es el primer mundo, parece Europa. Y en Gaza llegas y es la Edad Media bajo las bombas, ¿no? Es la frontera más desigual del planeta. Ahí me rompe el corazón cada vez que voy, salgo muy dolido, muy enfadado, muy enfadado con el mundo, pero de 2006, ¿no? De ahora. El genocidio se ha cocinado a cámara lenta y la gente tiene una resiliencia y una dignidad y una bondad. Es una gente súper acogedora. Yo he llegado a casas bombardeadas y me han servido una taza de té, la madre. La gente que está aguantando lo inimaginable desde hace 22 años, que es un genocidio en cámara lenta, que este plan del sionismo obviamente mató a todos los palestinos o expulsarlos para crear el gran Israel, y es algo que mi corazón está ahí. He estado en más de 25 guerras, pero si vuelvo a Gaza es porque me parece el conflicto más injusto, en el único conflicto en el cual a las víctimas se las culpa de ser asesinadas. Estamos hablando de civiles. Y esto es una constante por la gran propaganda mediática que tiene el sionismo a nivel mundial. A ver, ¿qué rol juega Hamas en todo esto? Lo que quiero saber es cuál es la verdadera relación que tiene Hamas como grupo político, militar, terrorista, lo que sea, con la sociedad gazatí. ¿Cómo se imbrica eso? Te explico. Hablar de terrorismo, que los israelíes hablan de terrorismo o los sionistas es muy gracioso porque la nación de Israel comienza con los atentados terroristas de Irgun, de 3 grupos terroristas antes de la creación del Estado de Israel que violaban, mataban. Entonces es muy curioso, ¿no? Y es un Estado que se comporta obviamente terrorista, de una manera terrorista. Así que jamás aparece en los años 90 financiado por Israel, pero para cubrir un vacío de la comunidad internacional. Es la comunidad internacional la que no ha eh, hecho cumplir la legislación internacional, la resolución 242 de la ONU, más de 30 resoluciones. Entonces, obviamente la gente de Gaza desesperada se agarra a este movimiento que es populista, que está a pie de calle con la gente, que le da de comer, que le da educación. En Gaza hay el número más alto del mundo de gente con master's degree, con PhD. Entonces, lo que encuentran en Hamas es gente, a diferencia de la autoridad palestina que era muy corrupta, encuentran gente que se preocupa por ellos. Y estamos hablando de la parte política. Y obviamente Hamas tiene un brazo armado, que es las brigadas Al-Qassam, que está, según Mm. la legalidad internacional, tú tienes el derecho a resistir una ocupación, eso es algo totalmente legal. Y entonces, obviamente, la propaganda habla de terrorismo, bueno, es una victimización de los asesinos que se victimizan, son muy patéticos. Y Hamas es un movimiento de gente de a pie que empezó a ayudar a sus vecinos en los años 90 de la pobreza que había en Gaza. Cuando llega la oleada con la caída del muro de Berlín de cientos de miles de judíos de Europa del Este, claro, se desplaza la población de Gaza que trabajaba en Israel y se la encierra ya en ese gueto que lleva más de Ya. 50 años, ¿no? Ahora, Entonces, jamás es un movimiento que la gente aprecia. La gente aprecia porque fue el único que se preocupó por ellos en los peores momentos, pero, como movimiento político, ¿no? pero jamás todo esto comienza con la invasión en territorio israelí del 7 de octubre y todo lo que ocurrió allí. No, esto no empieza ahí, esto empieza... Yo sabes cuántos 7 de octubre he visto, César, Ujú. cuántos miles de 7 de octubre he visto en Gaza, cuántos días he entrado a Gaza, he visto 200 niños muertos, cuánta gente han violado en cárceles.
Esto es una visión etnocéntrica del norte al sur, del blanco a la gente marrón, a la gente. Es una visión totalmente racista y clasista y colonialista del mundo, ¿no? 7 de Y, y, octubre se han y, vivido miles, en y, primera y- persona y en aquí, Gaza. Entonces, una vez que Israel recibe un pequeño golpe, es la excusa perfecta para terminar con el exterminio del pueblo palestino. Así de claro, ya a esta altura de la historia no podemos ya andar en un genocidio que está terminando, no mm, podemos andar con medias tintas ni con que jamás, si jamás se le acusa para un genocidio, pues bueno, este genocidio empezó en el siglo XIX, es un plan del sionismo, que es un movimiento de colonizar Palestina, podría haber sido Argentina o Uganda, decisión Palestina y expulsar a la población nativa. En Estados Unidos lo sabes muy bien porque Estados Unidos también se forjó de esa manera, ¿no? Se expulsó a mm, la población, se la aniquiló a la población aborigen para que una gente que venía huyendo en el Mayflower creara una nueva nación y bueno, eliminara a los salvajes, como puedes ver. bueno, te agradezco mucho el testimonio que nos has dado en la mañana de hoy, Germán. Gracias por estos minutos. Hernán Sin desde Madrid, quien prepara ahora su nuevo documental Todos Somos Gaza. El reloj indica en este momento las 9:58 de la mañana. Dice que todos tenemos un familiar lejano que aparece en las reuniones, pero este sí que se tomó su tiempo. Nada menos que Lucy, nuestra antepasada de 3.200.000 años, acaba de hacer su primera visita a Europa y el destino elegido, Praga. El Museo Nacional Checo presenta hasta el 23 de octubre una exposición única con los fósiles originales de Lucy y de Selam, una niña Australopithecus, de apenas 3 años, hallada en Etiopía y considerada uno de los descubrimientos más valiosos de la paleontropología. Ambas piezas, prestadas directamente desde Addis Abeba, nunca antes habían salido del continente africano. Lucy, descubierta en 1974, cambió nuestra comprensión de la evolución humana al mostrar que caminar erguidos precedió al desarrollo de un cerebro más grande. Su esqueleto, compuesto por 52 fragmentos, se convirtió en un icono científico y cultural. La muestra en Praga no solo permite contemplar restos únicos, sino también reflexionar sobre la conexión universal que tenemos con aquellos primeros pasos de la humanidad. En un tiempo donde miramos hacia el futuro con inteligencia artificial y viajes espaciales, Lucy nos recuerda algo esencial, que nuestra historia comenzó con un ser pequeño que se atrevió a ponerse de pie. Comprender de dónde venimos es también una manera de preguntarnos con humildad, ¿hacia dónde vamos? Y bien, ahora vengamos a la cruda realidad que tenemos aquí en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, luego de la militarización de Washington, D.C., está procurando hacer lo mismo en Baltimore, en Chicago y también en Nueva York. ¿Tendrá algún límite en esto? ¿Cuál es su argumento? Vamos a abordar esto con el doctor Rafael Peñalver, aquí en Miami. Rafael, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel, y buenos días a todos en la audiencia. A ver, ¿qué es lo que está pretendiendo el presidente con estas militarizaciones de las ciudades? Su argumento es seguridad. Pero en el caso de Chicago, de Washington, D.C., la alcaldesa ha dicho que tenían el récord, las estadísticas más bajas en los últimos años, y el despliegue, según los reporteros en Washington, no es precisamente en las zonas donde hay violencia, sino en el mall, en los sitios más bien turísticos. ¿Qué hay realmente detrás de esto? Mira, el peligro de todo esto, y es algo que yo he estado advirtiendo por mucho tiempo ya, yo no creo que Donald Trump tenga la intención de soltar el poder, él y las personas que lo rodean. Ellos ven el sistema democrático como un sistema que va en contra de sus intereses. Ya están hablando de que esto no es una democracia, sino que es una república. Y por lo tanto, cada día se ponen más y más restricciones a aquellas personas que pueden votar. Yo creo que el plan es militarizar al país
Lo Ujú. estamos viendo con cualquier pretexto se está utilizando, ya sea el crimen en Washington, ya sea los disturbios en Los Ángeles, ahora está amenazando con enviar las tropas y militarizar a Chicago, a Baltimore, a otras ciudades. Si tú vas a Washington, como yo estuve hace unos días allí, ese no es el Washington que tú y yo conocemos. Washington hoy parece una ciudad armada una ciudad bajo control militar. Y eso solamente se puede explicar con una persona que está tratando de permanecer en el poder. Si no lo gana a través de la vía electoral, es quedarse en el poder a través de la vía militar. Y esto, una persona que ya intentó hacerlo una vez. No es que estemos adivinando algo o hablando de algo que no sucedió, ya sucedió. El día 6 de enero del 2020, después de haber perdido las elecciones, él trató de quedarse en el poder, auspiciando el ataque al Capitolio, donde murieron varios policías, donde fueron heridos muchísimas personas y donde se trató de parar el traspaso pacífico del poder después de que él perdió las elecciones. Después que asumió la presidencia, él ha tratado a estas personas que atacaron al Capitolio como héroes nacionales. Los perdonó, les quitó a todos las sentencias que se les habían dado por su del ataque al Capitolio, y hoy se les habla a ellos como los héroes de Washington. Así que cuidado en el camino que vamos, porque va a utilizar cualquier pretexto para quedarse en el poder. Si no es por la vía electoral, por la vía militar. Legalmente, ¿cuál es su argumento? La pregunta va a lo siguiente, Rafael. ¿Él está violando alguna ley o qué pueden hacer los que no están de acuerdo con esto, legalmente hablando, en un país donde las leyes funcionan? Funcionaban, las Ah, leyes funcionaban, ese gran país que todos amábamos, ese gran país, la democracia americana, un estado de derecho, ese país cada día es menos, es Estados Unidos, y cada día se parece más a un país totalitario, donde el héroe del presidente es el señor Vladimir Putin, donde Estados Unidos se está aliando con Putin en lo que son los intereses rusos en Ucrania. Estamos dándole nuestras espaldas a nuestros aliados de siempre, las democracias de Europa, y cada día hablamos más y más en términos de Estados Unidos alineados con Rusia, con China. Los ahora, héroes de Trump son los autoritarios, los líderes autoritarios del mundo. pero no hay, Eh, perdona la esta interrupción, sí, ¿Es una perdona, violación de la ley? La respuesta mía es sí, es una ajá, violación de la ley. Es una violación del espíritu de balance del poder de los Estados Unidos, donde el presidente tiene el control de la milicia, de los ejércitos para atacar a ejércitos extranjeros, pero jamás se había utilizado el ejército norteamericano contra el pueblo norteamericano, como se está haciendo en Los ya, Ángeles. Acuérdate que hace 60 días se justificó la intervención militar en Los Ángeles diciendo que había unos disturbios ujú. que había que controlar. Bueno, han pasado más de 2 meses. Los disturbios hace mucho tiempo que se acabaron, más de 2 meses atrás, y ahí todavía siguen los Ahora, Marines en Los Ángeles. ¿qué pueden hacer los alcaldes? ¿Qué pueden hacer los gobernadores de estos estados? Muy poco, porque si no se respeta la ley, si no se respeta el balance de poderes, donde los gobernadores siempre tenían el poder sobre la Guardia Nacional de los Ujú. estados y el presidente tenía el poder sobre los ejércitos contra ejércitos de otros países. Pero si el presidente no respeta ese balance de poder, que es lo que ha mantenido a este país, y lo que está haciendo es militarizando las fuerzas policiales a todo nivel. Aquí en la ciudad de Miami, vergonzosamente la ciudad de Miami ha permitido que su fuerza policial se ponga en las manos bajo las órdenes de ICE, que ICE se Ujú. ha convertido, utilizando el tema de la inmigración, se ha convertido ICE en un ejército nacional a la orden del presidente.
y hemos puesto nuestros policías locales en Coral Gables, en Hialeah, en la ciudad de Miami, en Cayo Hueso, Sí. hemos puesto nuestra fuerza policial al servicio y a la orden del presidente Trump. Estamos perdiendo el balance de poder, que es lo que le ha dado siempre la estabilidad política a este país. Y esa estabilidad política está desapareciendo, se está desplomando frente a nuestros ojos. No solamente en la rama política, en la rama económica. Estados Unidos cada día es más errático en su política. Se nos ha congelado la imagen del doctor Rafael Peñalver aquí en Miami. A ver si logramos resolver. A diferencia del caso de D.C., donde existe jurisdicción federal directa, el despliegue en ciudades de estados como Illinois o en Maryland requiere de una situación insurreccional bajo el Insurrection Act, o bien una declaración de emergencia con consentimiento local. Rafael, estás de nuevo con nosotros. Por favor, hubo un parpadeo en la señal. El Insurrection Act, ¿en qué consiste esto? Era lo que estaba leyendo mientras recuperábamos el contacto contigo. Ese es el gran temor, César Miguel, el Insurrection Act, que el presidente esté preparando, está poniendo todas las piezas en su lugar para que en un momento dado, provocado por él mismo o provocado por el pueblo que ya no va se va a dar cuenta de lo que está pasando, entonces él puede convocar el Insurrection Act, que dice que cuando llega un momento de crisis nacional, el presidente puede invocar el Insurrection Act, que quita los derechos constitucionales, incluyendo las elecciones, para poder restablecer el orden. Y ese es el gran temor, que utilizando un mecanismo que existe en la Constitución y que no en la Constitución, pero en las leyes del país, y que se ha utilizado, por ejemplo, durante la Guerra Civil norteamericana, pues que el presidente pueda lograr quedarse en el poder, diciendo de que para restablecer el orden hace falta pues quitar los derechos constitucionales. Yeah. Y no olvidemos que las grandes dictaduras del mundo, comenzando por Hitler y en este momento con Putin, tienen elecciones. En Cuba hay elecciones. En Venezuela hay elecciones. Son elecciones totalmente decorativas, pero ante los ojos de los gobernantes utilizan ese mecanismo para justificar quedarse en el poder. Trump está quitándole cada vez más el derecho al voto a más y más personas. Está militarizando nuestras ciudades. En un momento de un día de elecciones pueden empezar a poner bloques para que las personas no puedan llegar a las urnas. Y todo esto dentro de un contexto donde la demográfica del país está cambiando, donde cada vez más los latinos son más las personas de piel oscura, y esos son precisamente los que él no quiere que voten. Y por eso se está hablando de quitar el voto por correo, se está hablando de limitar el voto anticipado. Es todo viendo que la demográfica del país va en contra de sus intereses. Él está haciendo todo lo posible para ver cómo se queda en el poder a pesar de no tener la mayoría del voto. Y por eso se está hablando no de una democracia, sino de una república. Muchísimas gracias, Rafael, por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, siempre es un gusto. Rafael Peñalver es un destacado abogado aquí en la ciudad de Miami. Confiemos en que en este país, que se rige por el rule of law, por el Estado de Derecho, y que se imponen las leyes sean las que prevalezcan, ¿verdad? Son las 10:10 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy. Brechas digitales en Venezuela y América Latina. Esto es En Conexión. Leo, en América Latina, el 74% de la población usó Internet en el 2024. Pero Haití, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Venezuela tuvieron una adopción significativamente menor. El acceso a Internet, leo también, va más allá de la conectividad física. Requiere un enfoque integral basado en derechos. La conectividad significa que existe no solo cuando las personas pueden conectarse,
sino cuando pueden comprender, adaptar e integrar plenamente la tecnología en su vida cotidiana. Ese es nuestro foro de hoy, las brechas digitales en Latinoamérica en general y en Venezuela en particular. Contamos con dos especialistas en esta mañana. Andrés Aspurua, activista e investigador en seguridad digital. Él es el director de la ONG Conexión Segura y Libre y el proyecto VE Sin Filtro. Y Alicia Castillo. Alicia es ingeniera en telecomunicaciones y vicepresidenta de Internet Society Venezuela. Alicia, Andrés, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Un placer, como siempre. Buenos días. ¿Cuál es el nivel real de conectividad que tenemos en Venezuela? Vamos a comenzar, obviamente, con Alicia Castillo. Bueno, buenos días, gracias por esta invitación. Y bueno, en Venezuela la verdad es que en los últimos años se ha disparado la habilitación, la entrega de habilitación técnica a las empresas operadoras de servicio, lo cual ha hecho que haya un despliegue importante en toda Venezuela en cuanto a fibra óptica. Sin embargo, pues no es escapa para nadie ni es mentira que esa brecha digital sigue en aumento. El hecho de que tengamos internet en la casa no significa que sepamos utilizar la herramienta de forma adecuada y apropiada para cualquiera de las actividades que realmente podamos hacer en el día a día. Básicamente, pues este despliegue importante puede incluso verse reflejado en la cantidad de operadoras de servicios que hay ahora en Venezuela y una amplia competencia, sobre todo por el precio que estas facturan a nivel mensual hacia sus abonados y suscriptores. Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves, Andrés, por favor? Bueno, la verdad es que en efecto hemos visto un aumento tanto de la velocidad mediana o la velocidad promedio de las conexiones de Internet en Venezuela, y también ha habido una mejora en el porcentaje de venezolanos que tienen conexión a Internet. Sin embargo, seguimos por detrás del promedio de la región en la mayoría de los números. Habría que preguntarse en qué números confiamos más. Los números de Conatel, por ejemplo, siempre están llegando muy tarde y tienen una metodología que a veces es cuestionada. Pero tenemos, en efecto, ese crecimiento, y están otros problemas como, bueno, está el costo. Cuando se empezó a abandonar las tecnologías de, por ejemplo, el AVA tradicional, que era por los cables de teléfono, o la tecnología del Internet por los cables de televisión por cable, que son como unos cables coaxiales, que son como más gorditos, que se enroscan. Cuando se dejaron esas tecnologías, bueno, muchas personas han perdido su capacidad de conectarse a Internet, o simplemente se ha venido degradando por los años de no inversión en el mantenimiento de estas tecnologías, y las ofertas en fibra óptica, digamos, a pesar del aumento de la competencia, en algunas zonas no hay suficiente oferta, o no hay oferta, o solamente un proveedor de fibra óptica, lo que se presta para, bueno, que la oferta no sea la mejor y sigue estando fuera del alcance de muchos venezolanos. Muy bien, quiero quedarme con esta frase final de Andrés. Queda fuera del alcance de muchos venezolanos. ¿Hay idea medianamente aproximada de cuántos venezolanos en Venezuela tienen acceso real a Internet, Alicia? Sí, bueno, hay quienes, como dice Andrés, pues, uno no sabe a quién creerle, la verdad, porque los informes oficiales indican que la tasa de crecimiento es alta. Sin embargo, aún queda mucho por recorrer para hacer las conexiones a Internet. Algo que no es mentira para nadie, y nosotros tres, pues, que somos venezolanos, por ejemplo, llegar al estado Amazonas, al estado del Tamacuro, incluso a nuestros llanos, es complicado, sobre todo para un despliegue importante de infraestructura de fibra óptica, además del costo que representa para las operadoras de servicio, porque si bien tienen la habilitación técnica para hacer dicho despliegue, estamos hablando de que todo el material que se utiliza es importado y de costo en divisas. Entonces, ahorita pues hay una regulación de que el pago de la mensualidad de estos servicios de Internet hacia las operadoras privadas
está anclada a la tasa del Banco Central de Venezuela del primero de cada mes. Entonces, bueno, esa serie de, de puntos que se van sumando afectan de alguna manera la entrega de servicios en todo el país. Entonces sí existe un Mm. alto porcentaje de venezolanos que aún se encuentran desconectados, no solo porque no llegue la infraestructura, sino también, como dice Andrés, por el costo que representa acceder a los servicios de Internet. La información que nos llega de Venezuela en todos los órdenes siempre es un poco opaca, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Esto por lo que ellos que están diciendo ustedes, que son los expertos, no saben a quién creerle. Si ustedes no saben a quién creerle, ¿cómo quedo yo, por ejemplo, no? Que les estoy preguntando a ustedes, ¿a quién le voy a creer? Pero cuando hablamos de costos, tenemos una economía muy, muy frágil, una economía herida por todas partes. Y entonces, fíjate lo que acaba de decir Alicia. Hay tarifas ancladas y los costos van creciendo sin disponibilidad de divisas. Eso a nivel de operadores. Pero ¿cómo queda el usuario? ¿Qué pasa con el usuario, Andrés? Bueno, el usuario en algunos casos, dependiendo de sus ingresos, queda o muy desprotegido o tiene ofertas, digamos, que pueden ser en algunos casos, digamos, hasta competitivas. De nuevo, hay zonas, por ejemplo en Caracas, donde tú puedes tener la oferta de múltiples proveedores de fibra óptica en la misma urbanización, incluso ya con acometidas dentro de tu edificio. Bueno, ahí la competencia es súper fuerte y los precios tienden a bajar y la oferta la calidad de servicio tiende a ser mejor. Pero tienes regiones donde la única opción sigue siendo AVA, y no el AVA de fibra óptica, sino el AVA tradicional de toda la vida. Y ese cable de cobre que no se le ha hecho mantenimiento, o esas centrales que no se le ha hecho mantenimiento, bueno, ese internet a veces no funciona, tiene años sin funcionar. Entonces, ese paso luego se hace difícil, porque entonces cuando tú tienes un operador de fibra óptica y es el único operador de fibra óptica en una zona, bueno, a veces cobran unos precios exorbitantes o porque, digamos, se desarrollaron solo para ese mercado y son precios mucho más costosos que los que hay en mercados, es decir, en zonas donde hay más competencia. De nuevo, como Venezuela es un país con una economía muy desigual, vas a ver gente que tiene capacidad de pagar un servicio que pudiera ser competitivo en calidad y velocidad con un país europeo. Y bueno, obviamente gente que no tiene cómo acceder a esos precios porque los precios de esa conexión a Internet en Venezuela es mucho más costoso que, Ujú. por ejemplo, un servicio equivalente en un país europeo. Es impresionante cómo, digamos, en distintos países lo que en Venezuela te cuesta más de $100 al mes, en otros países te puede estar costando $20 al mes o $15 al mes. Y en un país con unos ingresos mucho más restringidos en promedio, bueno, te podrás imaginar que eh, el Internet, la calidad del Internet al que tenemos acceso es mucho menor, sin contar otros factores como se te va la luz, fallas técnicas, entre otros. Entre otros. Hablando de esos entre otros, cuando el salario mínimo, según la última devaluación, ya está por debajo del dólar, no hay que ser demasiado perspicaz para entender que el número de venezolanos que pueden tener acceso o darse el lujo del Internet son muy pocos. Entonces, puedo yo establecer que solo cierto sector de la sociedad, cierta clase social es la que maneja Internet. Alicia. Fíjese, algo que usted está diciendo es completamente cierto y cierto pues para incluso nosotros que desde Internet Society manejamos pues algunas cifras de cara pues a información hacia Internet Society a nivel global y del cual también Andrés formó parte de nuestro capítulo hace un tiempo. Pero si hay algo que es cierto, por ejemplo, es eso que usted está diciendo, porque aun cuando la tasa está anclada al primer día del mes, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de hoy. La tasa del Banco Central del día de hoy es 143,03, pero la tasa de pago, o sea, cuando yo voy a pagar mi servicio en cualquiera de las operadoras que yo tenga, la tengo que pagar a 125, que es la tasa del primer día del mes. Aún así, aún habiendo colocado Conatel esta restricción, digamos, de cara a los operadores de servicio, la gente le cuesta pagar.
Y usted puede ver, por ejemplo, lo hemos consultado nosotros con diversas operadoras de servicios que tienen por obligación tener unos planes llamados sociales, que son los planes más económicos que deben ofrecer, los cuales, por cierto, no se les hace publicidad y propaganda, sino que te los ofrecen cuando ya tú, hablando con el asesor de ventas, insistes en que no tienes esa capacidad de pago, pero aún así le cuesta al venezolano común hacer ese pago. Y con respecto a algo que decía Andrés de la calidad de servicio, yo particularmente estoy dentro de Venezuela y estoy alejada de las zonas o de las grandes ciudades. Por lo general, yo dependo de un cable submarino para obtener esos servicios. Entonces, la calidad del servicio que yo recibo, aun cuando soy ingeniero en telecomunicaciones y puedo manejar las herramientas para mejorar el servicio de Internet en mi casa, se suele ver afectada no solo por los cortes de luz, sino también por una baja calidad en el mantenimiento de ese cable submarino del área de telecomunicaciones. Entonces son como que siguen Mm. sumándose factores que hacen que el venezolano de alguna forma cada día le cueste un poco más mantenerse en línea. A ver, Andrés, hemos conversado en otras oportunidades del hecho político, ¿verdad? Hemos hablado de censuras, hemos hablado del tipo de información que se puede manejar. Hoy por hoy la información es Internet, ¿verdad? Y si tienes todas esta serie de dificultades, puedo deducir que la mayoría de la población está desinformada, no está al tanto de lo que pueda estar ocurriendo. En un momento donde, por ejemplo, la oposición, para dar un discurso contra el gobierno, un discurso distinto al del régimen, solo depende de ese Internet, o en la gran mayoría. ¿Quiénes están recibiendo ese tipo de discursos? ¿Quiénes tienen acceso a ese tipo de mensajes, Andrés? Bueno, como bien sabes y como estás mencionando, la censura en Internet es un problema que abarca prácticamente todo el ecosistema de medios independientes del país, lo que ha hecho que caiga muchísimo la capacidad de los venezolanos de mantenerse informados. Yo siento que los venezolanos y varias investigaciones de ONGs lo han evidenciado, cómo los venezolanos identifican que están subinformados, que quisieran más información de la que tienen acceso, pero se les hace difícil. Y en buena medida es la censura. Es también digamos, la compra de medios y la falta de espacios en el espectro radioeléctrico para la radio tradicional y la televisión con opiniones críticas, pero digamos, todo migró al Internet, donde también se censuraron las páginas web y queda la gente con las redes sociales, los grupos de WhatsApp y otras formas de comunicación que son cómodas, pero no son las más efectivas para estar plenamente informado. Por un lado, porque dependes del algoritmo de la red social. Por otro, Mm. porque no puedes buscar la información completa. Si a mí, por ejemplo, me llega un mensaje por WhatsApp y es una noticia así que me parece escandalosa, bueno, yo voy a buscar un medio confiable a ver si se está publicado en su página web. Ya, Bueno, en Venezuela no puedes hacer eso porque no te puedes meter en esa página web y el ya. venezolano, por desgracia, está subinformado. A ver, Alicia, dijiste algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. La pregunta que te voy a hacer es casi personal. Tú eres ingeniero en telecomunicaciones y se supone que por encima del promedio de los mortales tienes en herramientas, conocimientos para superar los problemas. Por lo tanto, el problema debe ser para ti más angustioso, porque sabiendo cómo Correcto. resolverlo, no lo puedes resolver. Mi pregunta personal es cómo haces tú con el día a día. ¿Cómo haces cuando con todo lo que sabes no lo puedes poner en práctica? Bueno, sí, la verdad es a veces incluso hasta frustrante porque por más que queremos, pues, digamos que nos ponemos en la situación del vecino, por no ir muy Ujú. lejos, me pongo en la situación del vecino y hacemos los mejores esfuerzos. Sin embargo, pues, algo que estamos practicando quizás todos los venezolanos dentro y fuera del país que pertenecemos a la comunidad técnica es enviar ese mensaje de capacitación, de enseñanza. Por lo menos Andrés con Conexión Segura han enviado miles y miles de formas de obtener VPNs para tú poder conectarte y ver esa información que no puedes por el Ujú. tema normal. Nosotros desde Internet Society estamos haciendo capacitaciones a la comunidad no técnica
incluso a esas mesas de telecomunicaciones que ha propuesto el gobierno en materia de cómo mantener sus propias redes, cómo ellos acceder a esa información, cómo utilizar de forma más apropiada y adecuada la herramienta del Internet, aun cuando sea poco ese ancho de banda, aun cuando sea quizás también no una muy buena calidad del servicio, pues hemos estado en ese pasito a pasito de ir educando pues a esa población. La verdad es que no solo la brecha digital nos está comiendo el analfabetismo digital. O sea, el hecho de no saber usar las herramientas, de comprar el teléfono porque es el que está de moda y no sacarle provecho, o sea, obtener algún dividendo, alguna productividad de ese teléfono que compramos. El no saber incluso lo que acaba de decir Andrés del tema de la televisión o la radio, el no saber cómo buscar la forma de obtener la información. Estamos paso a paso, desde el capítulo de Venezuela, haciendo los mejores esfuerzos de la comunidad técnica de llevar ese conocimiento a un nivel no técnico, pero que la gente lo pueda manejar. Yo cada vez que veo, por ejemplo, a mi vecino, lo estoy enseñando, no, mira, cámbiale el router esto, colócale aquello, si no tienes para comprarte uno mejor, vamos a reconfigurarlo para que tengas mejor calidad del servicio, porque bueno, la tecnología está claro que va avanzando a pasos gigantados, la inteligencia artificial nos está abrumando y siento pues que nosotros nos estamos quedando atrás, pero una labor titánica que podemos hacer la comunidad técnica y quizás hasta desde el mismo voluntariado es hacer esos entrenamientos, ese apoyo desde la formación, desde la educación a esas personas pues que están de alguna forma padeciendo esa pregunta personal que tiene usted, porque es que ni siquiera, o sea, hay veces que las personas ni siquiera saben decidir cuál es el mejor plan que necesitan para tener en su casa simplemente por una videollamada. Los niños tienen clases a veces online, las maestras envían las tareas por WhatsApp, no saben descargarlas. Entonces, ese tipo de información la estamos manejando desde el punto de vista de la formación y de la academia no técnica, pues, desde ese punto de vista. Ya. Al igual que, y seguramente Andrés va a estar de acuerdo conmigo, que la formación técnica, o sea, el profesional, el que está estudiando, no tiene ahorita, y quizás eso va a ser tema de otro programa, la formación y la educación de personas que ya se han ido del país y que eran los eruditos y que eran el profesional que estaba al frente de esas telecomunicaciones y podía pues tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y esa educación también se ha perdido, la de ese profesional que viene en formación en áreas de tecnología. Alicia, te agradezco mucho toda esta confesión personal. El tiempo se nos ha acabado. Andrés, te dejo la palabra conclusiva en la mañana de hoy, por favor. Bueno, creo que lo más importante aquí es buscar que en verdad podamos conectar a todos los venezolanos que en este momento están desconectados o que su internet no les permiten realmente hacer un uso pleno de esa conexión, porque de nuevo no sirve de nada pagar un servicio de internet que no te permita aprovecharlo, pero como decía Alicia, también es fundamental enseñar a las personas para que le puedan sacar provecho a esa conexión, para que los chamos que se gradúan del colegio tengan las competencias digitales mínimas o mucho más, idealmente para, uno, hacer un uso pleno y seguro del internet y dos, productivo. Dice Andrés, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Alicia Castillo es ingeniera en telecomunicaciones, vicepresidenta de Internet Society Venezuela, y Andrés Aspurua es el director de la ONG Conexión Segura y Libre y el proyecto VE Sin Filtro. Una pausa y ya regresamos en Conexión. 10:38 de la mañana, aquí ya me van a arrebatar el pequeño. ¿Cómo se lo pelean en el estudio? Ahí va. Bien, vamos ahora a hacer contacto, a invitar al doctor Eduardo Gamarra. El doctor Gamarra es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en FIU, aquí en Miami. Eduardo, es un gran gusto tenerte en el programa en la mañana de hoy. Igualmente, César Miguel, gracias por la invitación, como siempre. Ayer el presidente Donald Trump recibe al presidente de Corea del Sur y había dicho,
poco antes, horas antes de la llegada del presidente. ¿Qué está pasando en Corea del Sur? Parece una purga, una revolución. No podemos permitir eso y hacer negocios allí. El presidente Lee Jae-yong como que vio y estudió suficientemente lo que ocurrió con la primera visita del presidente Zelensky, como ocurrió con la visita del presidente surafricano, como ha ocurrido con otras personas, y entendió pues que al presidente Donald Trump hay que halagarle, adularle, y bueno, hasta le ofreció construir una Trump Tower en el Porvenir. ¿Qué ocurrió en esa reunión? A tu entender, Eduardo. Sí, mira, César Miguel, creo que en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Donde tenemos un presidente en los Estados Unidos que gobierna por directiva presidencial, el equivalente a nuestros decretos, que no tiene ningún interés en organismos multilaterales, que la relación bilateral con diferentes países se basa en las amenazas de imponer sanciones comerciales o arancelarias, donde cualquiera de los filtros que antes utilizábamos para explicar el funcionamiento de la política exterior norteamericana. Mira, César Miguel, nosotros en la universidad, pues especialmente cuando teníamos contacto con latinoamericanos, que venían de países donde el presidente era el que tomaba las decisiones de política exterior, de política interior, etcétera. eh, Nos ufanábamos de decir acá la cosa es muy compleja, está en la presión pública, está la separación de poderes, está... Bueno, resulta que estamos hoy en una situación muy parecida. El presidente tiene la capacidad, no que tenga la potestad, pero la capacidad de tomar decisiones él mismo y amenazar sin, por ejemplo, el tema de aranceles, que era un tema reservado al Congreso. Lo es constitucionalmente, pero él ha utilizado el tema de aranceles ni siquiera como tema económico, sino como tema de presión política. Y eso ha funcionado. Y eso ha llevado entonces a un nuevo estilo. O sea, yo creo que el resto del mundo ha aprendido algo que tú acabas de señalarlo. Lo aprendió, por ejemplo, el primer ministro de Gran Bretaña, que a Trump le encanta que lo alaben, que lo halaguen, que le digan lo magnífico que es. Y que eso de alguna manera funciona mucho mejor, pues por supuesto que la confrontación, como lo vimos con Zelensky. Y creo que los surcoreanos aprendieron la lección. Y ayer fue, para mí hasta me dio cierta pena ajena, ¿no? Viendo el comportamiento del jefe de Estado surcoreano. La oficina oval, viendo con detenimiento los videos, creo que cada vez tiene más oro, ¿no? Más adornos de oro. No es un detalle menor, ¿eh? Es un detalle que dice de cierta personalidad. Esa personalidad que busca el ser adulada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Te dio pena, y comparto el sentimiento, a mí también me dio pena ver a este señor que llega como un jefe de Estado y que tiene que prácticamente rendirse, como si fuese un rey, un emperador. ¿Esa es la única manera de tratar con el presidente Trump para poder llegar a algún acuerdo con él? ¿Quién sabe, César Miguel? Porque puede ser que eso funcione esta semana, pero no, la verdad es que como hay tanto nivel de incertidumbre y donde básicamente, ¿no? El presidente, pues, ha, ¿cómo lo pondría? Tenemos una circunstancia donde él, por ejemplo, toma decisiones para usar a las fuerzas militares en el contexto interno de los Estados Unidos, algo que jamás se había hecho, ¿no? En tiempos de paz, digamos, ¿no? Donde no hay una emergencia nacional. Eh, Decisiones que él toma, ¿no? Y donde se cuadran todos sus seguidores. Eso también es algo muy diferente. Entonces, el mundo está viendo esto
y el mundo lo está entendiendo, que para no enojar al soberano, ¿no? Uno tiene que portarse bien y tiene que halagarlo, decirle qué lindas están sus prendas, qué lindo es su traje, qué linda su corbata, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en el comportamiento internacional. Y yo creo que está aprendiendo también que ese no va a ser el comportamiento, por ejemplo, del líder de la China. Tampoco creo que sea el líder, Kim Jong-un, ni el presidente de Rusia, ¿no? Que son quizás los únicos que no lo llenan de alabanzas en este momento, ¿no? A pesar de las amenazas, ¿no? De sanciones, etcétera. Ahora, hay cosas que hace el presidente que quizá no las pueda hacer. La noticia que ha corrido es que él ha despedido a la señora Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal. Pero así ha corrido la noticia, más tengo entendido que el presidente no lo puede hacer. ¿Cuál es la situación que ocurre con la señora Cook? Por ejemplo, en este momento, y quiero usar el caso de la señora Cook como un ejemplo de este autoritarismo del cual estás haciendo mención. Bueno, constitucionalmente, al menos cuando se diseñó no solo el Banco Central, porque la Reserva Federal es el Banco Central, la idea era precisamente la independencia, ¿no? Esta separación de poderes, si tú quieres. Y eso no solo se refiere al presidente del Banco Central, se refiere también al Board of Governors, que son en teoría nombrados por el presidente, pero son nombrados precisamente a términos que no concuerdan con los términos electorales, precisamente para lograr una independencia. Ahora, la ley básicamente dice que el presidente no puede remover ni a un director, ni obviamente al presidente del banco, a no ser que haya un crimen cometido durante su ejercicio. Están acusando a la señora Cook de haber cometido un fraude en una amortización, no sé en qué año, en qué década. Ella, por supuesto, que va a resistir esto y esto va a ser probablemente un caso interesante que observar. Pero el presidente, pues, piensa que él tiene el derecho de modificar a todos los que están en función pública porque él es el presidente, él es el soberano, ¿no? Él, por ejemplo, quien no le gusta, le despide. Despidió a la señora que manejaba el departamento de estadísticas porque dio unas estadísticas que no le gustaban. Mandó a despedir al funcionario, el militar, jefe de inteligencia militar, que dio una información que a él no le gustó, que la invasión en Irán pues no resultó tan exitosa como él lo había previsto. En el caso de la señora Cook es porque quiere hacer presión para que la Reserva Federal le haga caso y baje las tasas. ¿Puede proceder así en todas las instancias de la administración pública? No solo en las instancias de la administración pública. Fíjate lo que pasó en Texas, ¿no? Donde en otro ámbito completamente que de alguna manera viola los principios básicos de representación política en este país. Entonces, por eso te decía al principio, estamos en un momento tan peculiar donde parece no haber una forma de oponerse a lo que el presidente quiere hacer en este país. El Congreso, por ejemplo, que tiene la labor de fiscalizar, los demócratas intentan fiscalizar, pero no tienen mayoría, o sea que los intentos de fiscalización quedan en nada. Y por eso quizás la corrección que generalmente existe, que es a medio término, o sea, en noviembre del próximo año, por eso es también que el presidente Trump y sus seguidores, los republicanos, están tratando básicamente de cambiar las reglas del juego para que no tengan las pérdidas masivas que tienen generalmente los presidentes en ejercicio, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Claro que sí. Como siempre, un placer. Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. Son las 10:48 en la mañana.
Vamos a hablar ahora de una batalla que se vivió en Venezuela hace un par de días. No, no es eso que estás pensando. 90 entusiastas de la moda transformaron la Galería de Arte Nacional en una pasarela poco convencional, donde encaje, mezclilla, satén, algodón y hasta telas recicladas se enfrentaron en una auténtica batalla de atuendos. El ganador, Alejandro Castro, de 28 años, presentó un atuendo inspirado en Casas Muertas, la novela de Miguel Otero Silva que retrata el caso de un pueblo venezolano. Su propuesta jugó con tonos tierra y crema, un crop top, falda blanca, con cola y un cinturón hecho de múltiples pañuelos. Esto es existir en resistencia en un país que no siempre está de acuerdo contigo, dijo él. El evento, cargado de cultura urbana, incluyó presentaciones de rap y un mensaje claro. La moda en Venezuela no depende de grandes marcas, sino de la creatividad y el ingenio de quienes la llevan puesta. El diseñador Miguel Soriano, organizador del encuentro, lo resumió así: queremos promover cultura e inspirar a más personas. Algunas mezclaron fantasías cinematográficas con estilos culturales de otros países, como Anne-Juliette Durán, de 20 años, que entre capas se autodenominó la fantasma de la ópera china. Un desfile irreverente, creativo y profundamente venezolano. Días atrás hicimos en nuestro comentario editorial a propósito de este libro, El colapso de Panamá, la historia de la invasión y del fin de la dictadura, escrito por el abogado y diplomático panameño Fernando Berguido. El libro es extraordinario y nos da cuenta exacta de lo que ocurrió, no solo en esos días puntuales de diciembre de 1989, sino los antecedentes que llevaron a la invasión de los Estados Unidos. Y evidentemente, en estos tiempos, cuando hay flotando la posibilidad del fantasma de una invasión en Venezuela, más de uno dice, es que fíjense en Panamá, en lo que ocurrió en Panamá, y forzado o no tratan de establecer el parangón. Pero vamos directamente a Ciudad de Panamá, donde está Fernando Berguido. Fernando, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Con mucho gusto, don César, un placer. En primer lugar, te felicito, el libro está excelente, es un estudio muy bien documentado y no muy frecuente en este tipo de textos, muy bien escritos. Hay momentos que parecen una novela que uno se va devorando. Te agradezco el comentario, César. La primera pregunta, Fernando, ¿cómo se dio esa invasión? Mejor dicho, ¿por qué se dio esa invasión? Bueno, había un contexto, varios contextos. Recuerda que estábamos en el fin de la Guerra Fría. Llevábamos una dictadura de 19, o sea, estos son los últimos 5 años, una dictadura de 21 años. Noriega había convertido a Panamá en la primera narcodictadura del continente. Y había un contexto muy especial. Estábamos a 10 años de la entrega del Canal de Panamá a manos panameñas. Así que todos esos factores confluyen. Noriega, de haber sido el niño mimado de la CIA, de la DEA, se convierte en una persona radiactiva luego de las publicaciones periodísticas que lo vinculan directamente con los carteles de la droga colombianos. Y en la Florida estaba inundada en esa época, era la época de los fines de los años de Reagan, que le declara la guerra a las drogas, ¿no? Entonces todo ese contexto internacional es lo que sirve de escenario para que se tome la decisión de la invasión. Hay otras causas que son más puntuales, que las está en el libro, pero ese es el contexto general. Bien, es una invasión que implica más de 20.000 hombres, casi 30.000 hombres en armas, en un país donde funcionaba la zona del canal que ya tenía suficiente presencia militar. ¿Cómo fue la invasión, Fernando? Bueno, efectivamente, hay unos detonantes que ocurren días antes. Recordemos, la invasión fue el 20 de diciembre, la noche del 19 al 20 de diciembre, el 15 de diciembre de 1989, que está ya recrudecida el régimen militar de Noriega y toda una serie se habían cancelado las elecciones, había represión y había un conflicto permanente entre las fuerzas. Había 14 bases militares en la zona del canal.
en ese momento. Efectivamente estamos hablando de que había 10.000 tropas y se hacían ejercicios militares, o sea, había una relación muy tensa y se mata a un oficial americano unos días antes. Ese fue el último disparador. Ahí es donde se toma la decisión, estamos 4 o 5 días antes de la Navidad de 1989, y se toma la decisión, el presidente Bush, de había la decisión de si era una operación de ir y tomar a Noriega, llevárselo, o de realmente desbaratar las fuerzas de defensa como una institución militar que realmente no tenía ninguna vocación de democracia a ninguno de los oficiales, y Estados Unidos tenía la premura de que en 10 años tenía que entregar el canal de Panamá. A ver, la intervención fue cruenta, dejó un saldo grave. El barrio de Chorrillos fue de los que más sufrió en todo esto. Y no quiero ponerte en aprieto, Fernando, pero la pregunta como periodista me resulta inevitable, y como periodista venezolano en estos tiempos. A Noriega le acusan de estar vinculado con los carteles de la droga. A Nicolás Maduro le acusan de estar vinculado no solo con los carteles de la droga, sino de liderar uno de esos, el cartel de los soles. Noriega había desconocido la presidencia de Guillermo Endara, ¿verdad? Nicolás Maduro ha desconocido el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones del año pasado. Se decía que Panamá servía de tránsito pues, de la droga que iba hacia Estados Unidos, y una acusación parecida es la que se hace hoy por hoy contra Nicolás Maduro. Dada tu experiencia, dado lo que has recopilado en este libro, como conocedor no solo de la política panameña, sino latinoamericana, ¿se puede establecer un parangón? ¿Es factible algo parecido que ocurra ahora en Venezuela? Mira, las similitudes son enormes, no solamente en el tema de las elecciones. Por ejemplo, hubo unas elecciones en el 84, aquí después de los tratados del Canal había una promesa de retorno de la democracia y que los militares se tenían que retornar a los cuarteles. Eso no ocurrió en las elecciones del 84, porque hubo un fraude. Hubo un fraude porque la oposición también fue dividida, eso facilitó el fraude. Mira las similitudes con Venezuela. La oposición, 5 años después, cuando llega la siguiente elección del 89, aprende la elección y va unida en un solo candidato. Y el triunfo fue tan arrollador que no hubo forma de hacer un fraude, sino lo que se logró, el general lo que hizo fue que anuló las elecciones. O sea que las similitudes son muchas. Estaba viendo en las últimas tomas los desafíos que está haciendo los militares contra Estados Unidos y tal. Bueno, efectivamente Noriega le declaró la guerra a Estados Unidos en una asamblea también así muy populosa con sus colaboradores. Se autoproclamó dictador, defensor de la soberanía nacional, etcétera. Así que las similitudes son enormes. Se fundaron unas milicias, se llamaban los batallones de la dignidad, que andaban por ahí atemorizando a la población civil, etcétera. Hay diferencias también, obviamente, ¿no? La presencia militar de bases en Panamá, dentro del territorio panameño en esa época, diferencias en el tamaño de la población, en el contexto del canal. Pero las similitudes son muy evidentes y obviamente los nexos con el narcotráfico. Ya. Fernando, te agradezco inmensamente estos minutos en la mañana de hoy y de nuevo te felicito. Recomiendo ampliamente la lectura de este libro, El colapso de Panamá, la historia de la invasión y el fin de la dictadura, editado por Grijalbo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, César. Y no quería quería hacer un reconocimiento antes. Tu papá, eso no sale en la parte esta porque tu papá era el embajador de Venezuela en Panamá en la primera parte de la dictadura. Fue un gran defensor de la oposición, de la gente que fue exiliada. Venezuela en ese momento era una de las pocas democracias del continente y acogió a decenas de exiliados panameños en la primera parte de la dictadura. El embajador Rondón es muy recordado aquí en Panamá por su labor en la Embajada de Venezuela. Así que nada más quería hacer ese último comentario. Muchísimas gracias, Fernando, a nombre de todos mis hermanos y de toda mi familia. Fernando Berguido. Bien, son las 10:58 de la mañana. Este miércoles, en Conexión, seguimos ocupándonos, pues, de lo que puede pasar con la invasión. Este miércoles, en Conexión. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos
el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.